El tópico de la jornada de actualización de trigo de este año, en lo referido a las enfermedades del cultivo, tuvo como título La sanidad del cultivo de trigo bajo un manejo integrado de enfermedades. El manejo integrado de enfermedades es la integración de todas las posibilidades de control para atender a un uso racional de los productos fitosanitarios, causando el mínimo impacto ambiental y económico y que los productos cosechados sean inocuos. Para esto es importante el correcto diagnóstico del agente causal del problema y esto es clave, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el manejo integrado de enfermedades está sustentado por tres ejes, que son las prácticas culturales, que es la protección genética o el comportamiento genético de los materiales y el control químico o biológico. Para darle un orden de prioridades, podríamos comenzar con lo que es las prácticas culturales, que es todo lo que tiene que ver con la decisión o la elección de los cultivares a sembrar, las fechas de siembra, el óptimo de las fechas de siembra, todo esto año tras año se va informando para ubicar a los materiales en su mejor momento de siembra, en su mejor época de siembra. En segundo lugar, prioritariamente sería la genética, o sea, todo lo que nos aporta al control de por sí que tienen las variedades frente a las enfermedades. Y el tercer eje podríamos considerar lo que es el control químico o biológico, que es cuando sembramos cultivares que tienen una alta susceptibilidad a enfermedades. Todo esto se tendrá en cuenta para acotar o limitar lo que es el patosistema, que es la interacción entre el hospedante y el patógeno. Por supuesto, tenemos que utilizar algo que es importante, que es el conocimiento para integrar todas estas herramientas o todos estos ejes de control de enfermedades. Uno de los aspectos fundamentales en el manejo de las enfermedades es conocer la condición ambiental y para ello es importante revisar un poco las condiciones meteorológicas. En lo referido a esta campaña es importante ver qué ocurrió en el trienio 2013 al 2015, puesto que se dieron algunas similitudes entre años. Fundamentalmente en lo que tuvo que ver con días con heladas, en donde en el gráfico de barras podemos apreciar que el año 2014 en barras rojos y el año 2015 tuvieron menor día de heladas, por ejemplo, comparativamente con el año 2013. Similar, digamos, a lo que fue la serie histórica en barras color verde. En agosto, por ejemplo, el año 2015 se diferenció mucho del año 2014 y de la serie histórica, teniendo menor número de días con heladas. Otro de los factores dentro de las condiciones climáticas tiene que ver con la temperatura media mensual. En la línea color verde podemos ver la serie histórica, y en las líneas amarillas y rojas vemos las temperaturas medias del año 2015 y 2014 respectivamente. Como podemos observar, desde mayo a julio las temperaturas medias fueron superiores en estas dos últimas campañas con respecto a la serie histórica. Asimismo, también ocurrió en el mes de agosto y en el mes de septiembre a octubre fue superior a la media histórica las temperaturas correspondientes al año 2014, no así la del año 2015, en donde vimos que tuvimos un octubre bastante fresco el año pasado, ¿no es cierto? Las temperaturas medias, como veíamos, en realidad fueron similares, tanto del 2014-2015, y comparativamente con las temperaturas del año 2013, vemos una tendencia de mayor temperaturas medias en estas dos últimas campañas. En este gráfico vemos también los puntos en amarillos, eso significan las temperaturas máximas registradas durante el año 2015, que verdaderamente considero que fueron el factor desencadenante de la presencia de lo que fue una de las enfermedades importantes en la campaña pasada, que fue roya del tallo. Vemos que hubo, a partir de fines de septiembre y octubre, temperaturas que se ubicaron entre 25 y 30 grados centígrados, y esto es una condición favorable para el desarrollo de roya del tallo. Otro de los aspectos importantes es lo que tiene que ver con las precipitaciones, en donde vimos, por ejemplo, en el año 2015, importantes lluvias en el mes de julio, superiores a la media histórica, y más aún las del mes de agosto, en donde fueron muy superiores a la media histórica. Esta condición también resultó favorable a roya del tallo, puesto que dentro de las rollas
es una de las que más humedad requiere para su desarrollo. Hablando del tema de rollas, la más importante y la que aparece todos los años es la roya de la hoja o roya anaranjada, en donde, como vemos en esta ilustración, realmente el efecto que produce en hoja en materiales muy susceptibles es de una gran evapotranspiración y un secado rápido de las hojas, es el daño fundamental. El óptimo para esta enfermedad es alrededor de 20 a 24 grados centígrados y, como decía, está presente en todas las campañas, en mayor o en menor medida. La otra enfermedad que mencionaba apareció desde las dos últimas campañas, 2014 y 2015, fue roya negra o del tallo. Esta, a diferencia de roya anaranjada, la podemos encontrar en hoja y también, por supuesto, en tallo, que ahí le da el nombre. En realidad es una enfermedad de carácter un poco más virulenta, genera mayor virulencia que la roya anaranjada, provocando pústulas de tamaño mayor, más oscuras y con gran capacidad de esporulación. Algunos comentarios al respecto de esto es que realmente es muy alta la capacidad de esporulación que tiene esta enfermedad. Se habla de 5.000 uredosporas, o sea, de poras por uredia o por pústulas por día, que si lo llevamos a nivel de tallo estaríamos hablando de 5 millones de esporas por día que se desprenden desde un tallo. Es una muy alta cantidad de esporulación. Las uredias en general pueden estar liberando esporas por 21 días o más, lo cual habla de la dinámica que tiene esta enfermedad. En 9 días, otra situación es que podemos estar pasando desde una incidencia de 1% hasta una incidencia de hasta un 100%. Y otra de las cosas interesantes sobre esta enfermedad a tener en cuenta es el momento en que aparece, en el momento en el que es más favorable, y se habla de que para que ello suceda tiene que haber inóculo suficiente durante buena parte del ciclo del cultivo para llegar hasta 30 o 40 días antes de madurez, en el momento en donde realmente es fuerte su presencia. Lamentablemente hemos tenido ataques importantes. Esta foto es de la estación Paraná, de la estación INTA Paraná, en donde vemos realmente el efecto que esta enfermedad provoca a nivel de la fragilidad de caña, ¿no es cierto?, provocando el acamado del cultivo, y esto realmente a nivel de lote de producción es algo muy importante que afecta al rendimiento. La situación actual de roya del tallo se consideró bajo control durante mucho tiempo por una resistencia conferida por el gen SR31 asociado a la translocación del centeno. En la actualidad, de 78 cultivares evaluados en la red de trigo PAN, el 42% ha resultado ser susceptible. Y lo que es más importante, que en los 3 últimos años, de 30 nuevos cultivares inscriptos, 20 de ellos, o sea el 64%, resultaron susceptibles a roya del tallo. En cuanto a resistencia, el 16% de los cultivares se vio que está de alguna manera otorgada la resistencia por el gen SR31, en el 7% dada por el gen, también otro gen efectivo que es el SR24, y en el 40% de los cultivares restantes el gen no ha sido identificado, pero son resistentes a la enfermedad. Por otra parte, 29% de los cultivares resistentes en el 2014 no fueron resistentes frente a razas más virulentas en campañas previas. Esto es importante puesto que nos está indicando de alguna manera algún cambio racial que puede tener presente este patógeno, y lo cual lo hace más difícil para su control. Hay otro gen que resulta efectivo, que es el SR25, en algunos casos ligado al LR19, o sea, que confieren tanto resistencia a roya del tallo como a roya de la hoja. Y es efectivo al tipo de raza de roya del tallo ya denominada UG99 y a otras razas locales. La importancia de que sea efectivo frente al UG99 es que es una raza muy virulenta que apareció en África en el año 99 y realmente provoca en los materiales una gran pérdida. Por ende, tener un gen efectivo ante esto genéticamente es muy importante. En cuanto a la susceptibilidad, trabajos de Pablo Campo, él sostiene que en el 80% de las muestras analizadas la raza prevalente fue la QHFTC.
aunque hay otras 6 razas más identificadas de este patógeno. Por último, los genes SR31 y 24 no son efectivos frente a la raza UG99. Información reciente sobre el comportamiento de los materiales nos indica que hay un alto número de materiales que se comportan como susceptibles. Podemos ver en esta imagen las columnas en color naranja a la izquierda. Estos materiales son susceptibles. Y las columnas en verde hacia la derecha indican el grupo de materiales resistentes. De todo este grupo, 84 en total, el 54% resultó susceptible y el 46% resistentes. Dentro de los cultivares resistentes, en rojo son los cultivares que poseen el gen SR31 y en azul son los que se le ha identificado como fuente de resistencia el gen SR24. Otra de las enfermedades emergentes de la última campaña, aunque se ha observado en campañas previas, es la roya amarilla o estriada. Esta enfermedad, a diferencia de la roya anaranjada, se ubica en un óptimo térmico en torno a los 15-17 grados centígrados, es decir, temperaturas más frescas. El daño es similar, lo que hace es provocar evapotranspiración a nivel de hoja y con eso incide directamente sobre el llenado de granos. Se ha visto muchos de los cultivares nuevos han resultado susceptibles. En la lista de la izquierda indica este grupo de materiales y en la lista de la derecha indica los cultivares que se ha visto susceptibles, pero solo en algunos ambientes. Como vemos, el número de cultivares susceptibles a la enfermedad es importante, ¿no? Los comportamientos de los cultivares frente a roya de la hoja y a roya del tallo han podido ser evaluados los ensayos de la red de trigo del año pasado, en donde se han sembrado un ensayo correspondiente a los ciclos largos e intermedios con fecha del 1 de junio y los ciclos cortos e intermedios con fecha el 22 de junio. En estos ensayos lo que se hace es evaluar el comportamiento de los materiales agronómicos, sanitarios y de calidad y se aprovecha también a hacer control químico de estos materiales. Es decir, que se van a tener para cada cultivar su parcela testigo libre de control químico y la parcela con control químico. Se aplicó un fungicida a razón de 400 centímetros cúbicos con el agregado del coadyuvante que se recomienda en este caso. A modo de ejemplo, esto es lo que se observó con la aplicación del fungicida. La foto superior izquierda indica en este caso la parcela testigo, en donde vemos una alta pérdida de hojas, o sea, un cultivo con hojas amarillentas, y las parcelas de abajo, es decir, el extremo inferior derecho, vemos la parcela tratada con fungicida. En este caso, la variedad fue Baguette Premium 11 y la diferencia de rendimientos fueron de 6 quintales por hectárea, lo cual indica la importancia de haber controlado químicamente a esta variedad que se sabe susceptible a roya de la hoja. También se pudo saber de un grupo de materiales que se comportó bien genéticamente, con buen comportamiento y por lo tanto tuvo baja respuesta al control químico. Este grupo, de acuerdo a lo que podemos mostrar en esta diapositiva, para roya de la hoja, o sea, las barras en color verde o las columnas en color verde indican bajos niveles de severidad de la enfermedad en parcelas sin fungicidas y con fungicidas. También se vio lo mismo para roya del tallo en la columna color roja. Este buen comportamiento genético de alguna manera incidió positivamente sobre los rendimientos indicados en las columnas siguientes, en naranja las parcelas sin fungicida o testigos y en color rosado claro las parcelas tratadas químicamente. Como decíamos, la respuesta a la aplicación de fungicidas fueron menores y le pusimos números a estas diferencias entre tratado y no tratado, obteniendo los márgenes de ganancia siendo de aproximadamente $16.50 promedio de ganancia por haber aplicado fungicida en este caso. En el otro extremo vemos materiales ya más afectados por ambas enfermedades, en donde la respuesta a la aplicación de fungicida fue mayor, con diferencias entre las parcelas controladas químicamente y testigos muy significativas, y en donde los márgenes de ganancia fueron muy superiores, ya hablamos de $125 por hectárea promedio.
En el medio agrupamos otro grupo de cultivares en donde la respuesta a la aplicación de fungicidas estuvieron en torno a los 500-600 kilos y los márgenes de ganancia se ubicaron alrededor de $50 por hectárea promedio. Si vemos las diferencias entre las parcelas testigo y las controladas químicamente, en rendimiento hubo en promedio 47 kilos por hectárea. En el otro grupo de materiales, es decir, materiales de ciclo corto e intermedio, vemos que se vieron en general menos afectados por enfermedades, por ende el número de cultivares resultó ser mayor que en los ciclos largos intermedios. El manejo y el control de las enfermedades tiene que ver también con la nutrición de los cultivos y realmente en esto es importante. Es importante el efecto que tiene, por ejemplo, el nitrógeno. Este trabajo se realizó en INTA Paraná, en donde probaron diferentes dosis de aplicación de urea frente a la respuesta a 3 cultivares con diferentes comportamientos sanitarios a mancha amarilla, que fueron BioINTA 1006, Klein Zorro y Klein Tauro. Como vemos, ante dosis crecientes de urea, el cultivar que mejor respuesta tuvo a la aplicación del fertilizante fue BioINTA 1006, por ser un cultivar que es susceptible a mancha amarilla. Este mejor comportamiento frente a mayor nitrógeno hizo que se suprimiera o deprimiera en parte el desarrollo de la enfermedad. Por ende, las diferencias entre letras indican estas diferencias significativas. Cuando vemos lo que ocurrió en Klein Zorro y Klein Tauro, vemos que no hubo diferencias a la aplicación de mayores dosis de urea y esto estaría indicando que en general estos cultivares mostraron mejor comportamiento frente a la enfermedad. Otro de los ensayos que se realizaron aquí en la experimental Marcos Juárez el año pasado fue los que condujeron especialistas del área de suelo, en donde consistió de 16 tratamientos. Básicamente se tomó parcelas testigos y el resto de los tratamientos con reposición de nitrógeno, fósforo y azufre, 3 nutrientes esenciales para el buen crecimiento del cultivo de trigo, y con algunas variantes en cada uno de ellos. Por ejemplo, el tratamiento 4, en donde se sembró el cultivo con un cultivo de cobertura previo, como fue vicia, o por ejemplo el tratamiento 5, donde hubo una roturación de suelo. También hubo tratamientos en donde se hicieron aplicaciones de otros nutrientes, como fueron potasio, magnesio, y también otros nutrientes a través de fertilizante foliar, el caso de boro y zinc. Otros tratamientos, el caso del 13 y el 14, en donde se utilizó como fuente de nitrógeno nitrato amonio calcáreo y la técnica de encalado. Es decir, se experimentó con diversas fuentes de nutrientes, pero básicamente con la reposición de los 3 nutrientes esenciales, nitrógeno, fósforo y azufre. Las respuestas al rendimiento fueron significativas. Vemos en color rojo los rendimientos observados en el testigo y en el tratamiento 8, que fue la fertilización promedio que utiliza el productor de la zona, en donde se diferenciaron estadísticamente de otro grupo de tratamientos indicados en color blanco, ¿no es cierto? Las diferencias en letras indican estas diferencias significativas. Hicimos evaluaciones a nivel de plantas al estado de encañado y lo que observamos fue algunas diferencias entre los tratamientos a nivel de altura de plantas. Las 2 flechas de arriba estarían indicando a partir de dónde se dieron estas diferencias, es decir, tratamientos 13, 14 y 12 se diferenciaron estadísticamente, por ejemplo, del tratamiento 15, 2, 8, 10 y del testigo. Los tratamientos en donde se observó mayor altura de plantas correspondieron al tratamiento 4, al tratamiento 5, tratamiento 12, 13 y 14. Se vio algo interesante que fue que la altura de alguna manera estuvo correlacionado con el número de macollos positivamente y que la incidencia de la enfermedad estuvo correlacionada negativamente con el mayor número de macollos. Esto de alguna manera, la conclusión a la que podemos arribar es que hubo tratamientos que ayudaron a un mejor crecimiento de las plantas y de alguna manera diluyeron el efecto de la enfermedad en ese crecimiento.
En cuanto a la evaluación que pudimos hacer de mancha amarilla, tal cual era el objetivo de este ensayo desde el punto de vista de la evaluación sanitaria, vimos que hubo tratamientos que se comportaron mejor frente al control de la enfermedad. Asimismo, vimos que la enfermedad pasó de valores de incidencia en octubre, el 14 de octubre más precisamente, a valores de incidencia al 4 de noviembre, desde 40% hasta aproximadamente 95-100% de incidencia. Quiere decir que el desarrollo de la enfermedad se dio sobre cada uno de los tratamientos. Pero, como decía, hubo tratamientos que de alguna manera controlaron el desarrollo de la enfermedad. Estos tratamientos fueron el 2, el tratamiento 14, el 10, el 11 y el tratamiento 12. Por lo que yo veo, en realidad tuvo algún efecto la aplicación de potasio y la aplicación foliar con boro y zinc. Desde el punto de vista nutricional, otros nutrientes tienen su efecto sobre las enfermedades. En este cuadro, de alguna manera, podemos ver de manera sintética cómo es los aportes que cada uno de los nutrientes tienen. Para el caso del nitrógeno, ayuda en general el crecimiento junto con el fósforo del cultivo. O sea, al incrementar el nitrógeno puede reducir la severidad de hongos de suelo, como el caso de pietín o mancha amarilla en trigo. Puede ocurrir lo contrario cuando los niveles de nitrógeno son inferiores. En el caso del potasio también se lo ha visto como reductor de hongos del suelo, como pietín, y puede tener un efecto contrario si no está bien disponible lo que es nitrógeno y fósforo. El efecto del azufre tiene que ver con la reducción de los nitratos a proteínas, y esto es importante puesto que a mayor concentración de nitratos en hojas es una condición muy favorable al establecimiento de hongos biótrofos, en el caso de las rollas. El molibdeno también tiene el mismo efecto. El calcio, por su parte, puede significar en una fortaleza de las paredes celulares, y esto hace que sirva como una barrera física para la entrada de patógenos. Y después hay otros efectos en el caso del zinc, el magnesio y el cobre, que tienen efectos fungistáticos, es decir, que de alguna manera controlan el desarrollo de la enfermedad. El cloro, por su parte, se ha visto también que tiene efectos sobre el control de roya y de pietín en trigo. En cuanto a la calidad de aplicación de las aplicaciones de fungicidas, podemos decir que es muy importante el factor calidad de aplicación. Y en esto es importante lo que es el volumen de aplicación, la cantidad de impactos por centímetro cuadrado y el diámetro medio volumétrico de la gota. En general, para la aplicación de fungicidas siempre se ha utilizado altos volúmenes de aplicación, alrededor de 120-150 litros por hectárea, aunque en nuevos ensayos se ha visto que aplicando 35 litros por hectárea y 80 litros por hectárea han sido igualmente efectivos para el control de enfermedades. Siempre es importante en estos casos respetar el número de impactos por centímetro cuadrado, que corresponde a 40-50 gotas por centímetro cuadrado. El diámetro medio volumétrico tiene que estar en el orden de las 200 micras, es decir, el tamaño de la gota alrededor de 200 micras. Siempre surge la pregunta de para tal o cual enfermedad con qué equipo aplicar en este caso el fungicida. Hay trabajos en Uruguay en donde han probado las aplicaciones aéreas versus las terrestres. En este ensayo en particular se observó que la aplicación aérea redujo a la enfermedad no solo en incidencia sino también en severidad comparativamente con la aplicación terrestre. Estas ventajas de la aplicación aérea tuvieron que ver con el diámetro medio volumétrico y con la amplitud relativa, pero así todo la aplicación terrestre tuvo una ventaja sobre la aérea que fue en el número de impactos por centímetro cuadrado, de 85 comparativamente con 32 de la aplicación aérea. En otras experiencias se trabajó también con aplicaciones terrestres, probando distintos picos de aplicación en distintos volúmenes. Este trabajo fue desarrollado por técnicos del Instituto de Ingeniería Rural de INTA. Se vio que, en general, aplicaciones de 62 litros por hectárea comparativamente con 124 litros por hectárea fueron de alguna manera igual en cuanto a el número de impactos a conseguir, que sabemos tiene que estar de 40 a 70 impactos por centímetro cuadrado. Aunque a mayor volumen se logran mayores impactos por centímetro cuadrado.
Se midió la calidad de aplicación en diferentes alturas dentro del cultivo y se observó que el menor volumen de aplicación a la menor altura en el cultivo, es decir, más cercano al suelo, costó llegar con el número de impactos requeridos, que es como un mínimo de 40 impactos por centímetro cuadrado. Esto podría ser interesante al momento de considerar en las aplicaciones el control de roya del tallo, puesto que este patógeno justamente lo que afecta es el tallo y deberíamos estar llegando con el producto a los estratos inferiores del cultivo. En cuanto a control químico, probando en diferentes momentos los fungicidas, un ensayo realizado en el año 2004 sobre un material susceptible como es Buck SI 100, probando en diferentes momentos, vimos que la aplicación temprana, esto fue en un estado de crecimiento del cultivo de 3,9, redujo en parte el desarrollo de la enfermedad, pero posteriormente la enfermedad siguió su desarrollo y llegó a niveles de severidad altos, por lo cual podemos decir que la aplicación temprana en este caso tuvo un efecto en ese primer momento. Aplicaciones posteriores, es decir, en 4-5, es decir, cuando todas las hojas estaban desplegadas, tuvieron mejor efecto sobre la enfermedad, deprimiendo su curva de desarrollo. Y mejor aún todavía con aplicaciones hechas de manera más tardía, coincidentes con el periodo de espigazón, en donde vemos que este producto, y comparativamente con el otro producto empleado que fue Orquesta Ultra, redujeron el desarrollo de la enfermedad. Todo esto lo comparamos con el desarrollo que se vio en el testigo indicado en la curva roja. Las diferencias en rendimiento fueron muy significativas comparativamente con el testigo. Como decíamos, los mejores tratamientos los obtuvimos aplicando el producto en hoja bandera desplegada y en espigazón. También se obtuvo buena respuesta en el momento de antesis en el cultivo, no así en el primer momento o en el momento más temprano, que fue en 3,9, en donde hubo diferencias significativas con este mejor grupo de tratamientos. Comparando el mejor momento de aplicación, que para nuestro ensayo fue en 4-5, es decir, como decía, con hoja bandera desplegada, vimos que aplicando el mismo producto en espigazón, las diferencias fueron no significativas, siendo estas de 16,5 kilos de diferencia. Cuando retrasamos aún más la aplicación, es decir, en antesis, estas diferencias siguieron siendo no significativas, aunque ya fueron de 650 kilos por hectárea. Y comparativamente con el tratamiento más temprano, en 3,9, las diferencias aquí ya sí fueron significativas, fueron de 870 kilos por hectárea, y más aún se fueron agrandando estas diferencias cuando aplicamos el producto en 7,3, es decir, grano acuoso inicial, en 7,9 grano acuoso final y en 8,1 que es grano pastoso. En cuanto a los pesos hectolítricos, vimos un menor peso hectolítrico en la aplicación temprana, esto está indicado en la banda color naranja, y asimismo también un efecto de esta aplicación, un efecto negativo de esta aplicación sobre el contenido de proteínas. Otras experiencias que desarrollamos en el año pasado, el año 2015, un año que sabemos hubo la presencia de roya a la hoja y roya del tallo, fue evaluar diferentes cultivares, en este caso 3 cultivares, con diferentes comportamientos frente a ambas enfermedades, frente a los mismos tratamientos. Pudimos registrar en el caso de los cultivares Lapacho, Buck SI 100 y Bagué 601, en diferentes momentos el nivel de enfermedades. Como vemos, en los 3 casos, el nivel de enfermedad fue creciente, está indicado con la flecha roja. El cultivar que se vio menos afectado por enfermedad fue el Apacho, y tanto SI 100 y Bagué 601 demostraron ser susceptibles a royas, pasando de valores de aproximadamente, en caso de Bagué 601, de 8% de severidad hasta 72% de severidad en la última fecha que evaluamos, que fue el 4 de octubre. Los tratamientos fueron diversos, se dejó un tratamiento testigo, es decir, sin aplicación de fungicidas, y se aplicaron distintos productos en diferentes momentos.
Básicamente, el primer momento de aplicación fue en encañado, es decir, en 2 nudos. Posteriormente se hicieron segundas aplicaciones en donde se evaluó la doble aplicación de los productos, es decir, aplicado en 2 nudos y en espigazón media, y finalmente aplicando un solo producto, aplicación simple, en espigazón y en antesis, es decir, los tratamientos 7 y 8. Aquí se probaron productos en aplicación temprana, como es la mezcla de 2 triazoles, la mezcla de una estrovirulina y triazol, y la mezcla de un producto más nuevo en el mercado, como son las carboxamidas junto con los estrovirulinas. Lo que vimos en realidad es que las doble aplicaciones, medidas en términos de severidad a roya de la hoja, significaron una reducción importante de la enfermedad, al igual que los tratamientos aplicados más tardíos, es decir, tratamientos 7 y 8. Asimismo, en roya del tallo observamos una importante reducción de la enfermedad en el tratamiento 8, es decir, aplicado a partir de antesis, por lo cual podemos concluir que en este ensayo en particular la enfermedad roya del tallo apareció justamente en este momento fenológico del cultivo. Por ende, este tratamiento hizo un buen control de la enfermedad. Sobre cultivar lapacho, que se sabe susceptible a manchas foliares, se evaluaron las severidades en cada uno de los tratamientos. Vemos realmente ahí la presencia de ambas enfermedades, en este caso tizón bacteriano y mancha amarilla, afectando a cada uno de ellos. No obstante, en términos de rendimiento, resultó favorable a los tratamientos en doble aplicación, comparativamente con el testigo. En las barras amarillas vemos las severidades frente a manchas foliares, las barras naranjas indican la severidad a roya de la hoja y las barras negras la severidad a roya del tallo. Asimismo, evaluamos roya de la hoja y roya del tallo sobre Baguette 601 en cada uno de los tratamientos. En este cultivar en particular vimos mejor efecto de control de roya de la hoja en los tratamientos con doble aplicación 6 y 5 y en los tratamientos más tardíos 7 y 8. Asimismo, se señala como mejor tratamiento frente a roya del tallo el tratamiento 8, por lo que se mencionó anteriormente. Las diferencias en rendimiento también fueron significativas, correspondiendo las mejores respuestas a las doble aplicaciones frente al testigo. Una respuesta similar a Baguette 601 se observó sobre el otro cultivar susceptible, SI100, en donde las mejores respuestas a la aplicación de fungicida se obtuvieron con las doble aplicaciones. Diferencias significativas con el testigo y también con otros tratamientos aplicados más temprano. Vemos también que las aplicaciones tardías, es decir, tratamientos 8 y 7, redujeron de manera importante la aparición de roya del tallo, en este caso básicamente en el tratamiento 8. A modo de síntesis, se pudieron medir en cada uno de los cultivares diferencias entre tratamientos en relación con la pérdida de rendimiento. Por ejemplo, en lapacho, comparando el tratamiento 5, o sea, de mejor respuesta al control de enfermedades, comparativamente con el tratamiento 1, el testigo, las diferencias en rendimiento fueron de 22%, diferencias de pérdida de rendimiento en 22%. En 601 las diferencias fueron mayores, 50%, comparando el mejor tratamiento 6 al tratamiento testigo. En BUC SI100 estas diferencias fueron de 42% de diferencia en rendimiento entre el testigo y el tratamiento 6. Si bien queda claro que las doble aplicaciones tuvieron realmente un mejor efecto sobre las enfermedades, es importante destacar también que otros tratamientos en aplicaciones simples no se diferenciaron estadísticamente de estas. Así que la doble aplicación realmente es conveniente justificarla en el caso de la aparición, por ejemplo, de estas dos enfermedades, ¿no es cierto? La aparición de roya de la hoja y la aparición de roya del tallo.
En cuanto a pesos hectolítricos, vimos que realmente las diferencias entre tratamientos fueron apreciables en los 3 cultivares, pero fueron más marcadas las caídas entre tratamientos en el cultivar Baguette 601, indicado en barras color marrones, comparativamente con los otros 2 tratamientos, es decir, las barras rosadas indican el tratamiento con lapacho, o sea, el cultivar lapacho, y las barras azules Buck S600. A manera de cierre, es importante, con todo lo hablado, que en el manejo de las enfermedades, una de las principales herramientas a tener en cuenta desde el inicio es la elección de las variedades, haciendo la mejor elección de ellas. También el tema de siembras diversificadas, no solo entre ciclos de crecimiento, sino también entre cultivares dentro de un ciclo de crecimiento. Eso nos asegura contar con materiales que se comportan de alguna manera mejor sanitariamente que otros. Vimos que la parte nutricional es muy importante en el manejo de las enfermedades por todo lo que nos pueden llegar a aportar los nutrientes, fundamentalmente los nutrientes base, como son nitrógeno, fósforo y azufre. Con respecto al diagnóstico de las enfermedades, es muy importante determinar qué patógeno puede estar afectando los cultivos y para ello comenzar con los monitoreos en el momento adecuado, que es a partir de encañado, es decir, los monitoreos es una herramienta barata que nos sirve y mucho para conocer el estado de evolución de las enfermedades en el cultivo. Y por último, en cuanto a las aplicaciones, mencionar que el caso de la calidad de aplicación es muy importante, respetando los principales parámetros, que es el número de impactos por centímetro cuadrado, y finalmente saber que en general los productos se comportan de maneras similares en el control de las enfermedades, y sobre esto es muy importante saber y conocer los momentos más oportunos para el control. Es decir, empleando todas estas herramientas o ejes del manejo integrado de enfermedades, podemos lograr un adecuado control y manejo sanitario de los cultivos.